gripa muy fuerte, pues como dice la información. Pero pues tenemos que pensar no solo en nosotros, sino en los demás. Si en Colombia aumentan más los números, pues puede ser que nuestro sistema pueda colapsar. Puede ser que personas que no tengan el virus, pero tienen otro tipo de enfermedad, no puedan tener esa atención médica que necesitan, pues porque están atendiendo estos casos. Entonces lo más responsable es que nosotros nos quedemos en nuestras casas. Todo el acompañamiento fue por vía telefónica. De hecho, mi EPS solamente en el día que me armó el caso, cuando me empezó el problema de los pulmones, sí me quedé un tiempo acostada, mientras llegaba pues mi doctor y me ponía mi medicina, dejé que actuara un rato y ya en la noche ya pude otra vez como pararme, pero pues hacer actividades muy leves. Se sentía cansancio y mucha dificultad, entonces como que tu cuerpo no tiene la suficiente energía, entonces tú preferías estar acostada y como esperando a recuperarse. El 9 fue que me empezaron los síntomas con fiebre, eso, el martes 10 también seguía con síntomas de fiebre, el miércoles 12 es que me empieza la tos y el jueves 13 es que me empieza ya lo de la falla de los pulmones. Cuando me dieron el resultado de que ya era negativo, me dijeron pues que ya no estaba el aislamiento, que ya tenía que cumplir las directrices que está dando el gobierno en la cuarentena que estábamos en este momento. ¿Cómo fue esa entrada? ¿Hubo controles? ¿Qué le dijeron a sus amigos los que venían? Porque era un grupo de los estudiantes. ¿Qué les dijeron? No, pues la verdad fue una entrada normal como en cualquier otro momento, que en este país pues no nos dijeron absolutamente nada, no hubo ningún control, ninguna recomendación, ningún protocolo a seguir, ni nada. Simplemente pues entramos, hicimos una migración como en cualquier otra circunstancia y ya mis compañeros tampoco nunca nada. La semana siguiente es que sí ya empiezan uno a escuchar que ya sí están dando las recomendaciones a los que vienen de viaje que por favor hagan cuarentena voluntaria en su casa, pero pues en el momento en que yo ingresé no, nunca me dijeron nada. De hecho no, nada, ni toma de temperatura, ni que nos hayan dicho nada, ni que nos hayan comentado, nos hayan hecho alguna observación, nada. De hecho yo entré por el que es eléctrico, individual, que es como solamente con tu huella. ¿Cuánto tiempo permaneciste en España antes de llegar aquí a Colombia? Pues permanecí desde el 14 de febrero hasta el 3 de marzo, que viajé como 15, 18 días aproximadamente. 12 del día, 56 minutos. Un miembro del equipo médico que atendió a la turista inglesa que se recuperó del coronavirus en Cartagena reveló detalles de esa exitosa intervención de salud. Dijo que desde un principio se sospechó que tenía la enfermedad. Carlos, ¿dónde estuvo el acierto del equipo médico? Alejandra, muy buenas tardes. Pues este éxito lo atribuyen en primer término a trabajar justamente como equipo, a trabajar en armonía. Lo segundo es a tener disponible los equipos, pero también los medicamentos y finalmente a la buena actitud que tenía esta paciente, es decir, siempre de colaboración, siempre de ganas de vivir. Eso logró que esta octogenaria mujer se recuperara. Mi nombre es Martín Carvajal. El profesional que lideró el equipo médico científico que recuperó a la británica de 85 años, diagnosticada con coronavirus, recuerda en qué estado llegó esta paciente a la clínica MediHealth, luego de ser remitida desde el buque crucero que hace 25 días atracó en la bahía de Cartagena. Que inicialmente tenía un cuadro gastrointestinal, pero rápidamente nosotros hicimos un enfoque complementario. Consideramos que era sospechosa de presentar la enfermedad COVID. Hicimos la imagen diagnóstica, los estudios complementarios, el cerco epidemiológico adecuado del aislamiento, tal cual como todas las entidades de salud nos estamos preparando a esta pandemia. Explica el médico que el estado crítico de la extranjera demandó un numeroso equipo de profesionales de la salud que posibilitó la rehabilitación. La paciente, afortunadamente, gracias a un esfuerzo médico multidisciplinario, neumólogos, internistas, intensivistas, infectólogos, así como todo el personal de enfermería, todo el personal de servicios generales, de servicios varios, fue un equipo multidisciplinario que finalmente llevó a una curación completa de la enfermedad, como todos igualmente conocimos. Esta experiencia exitosa también podría lograrse en otros centros hospitalarios del país, si a juicio del galeno se siguen algunas sugerencias básicas. Queremos seguir invitando a todas las entidades de salud de que nos preparemos de la mejor forma posible. Ojalá que tengamos todos los elementos de protección para que podamos realizar una atención
segura para el paciente. La turista, que fue dada de alta hace más de 24 horas, se encuentra bien de salud, pero aislada y bajo monitoreo médico en un apartamento de Cartagena. Está a la espera de un vuelo humanitario que la devuelva a su país. Y otras informaciones complementarias de esta calamidad pública tiene que ver con la información suministrada por la policía. En las últimas 24 horas, las autoridades aplicaron 176 comparendo a personas que infringieron la norma del pico y cédula. Y de otro lado, también las autoridades acaban de activar una línea, está habilitada la línea 123 para denunciar casos de maltrato intrafamiliar. Por el momento es toda la información desde Cartagena. Carlos Cataño, Iguarán, Noticias Caracol. Gracias, Carlos. En Buga se recuperó el hombre de 34 años que fue el primer diagnosticado con COVID-19 en el Valle del Cauca. Su testimonio es alentador. Lina Vera nos amplía esta información. El estado de salud del paciente que resultó contagiado por COVID-19 en Buga avanza de manera positiva. Recordemos que este hombre llegó el pasado 2 de marzo desde España y fue el segundo caso en recuperarse aquí en Colombia. El hombre de 34 años llegó de España con la decisión de quedarse en Colombia y en su natal Buga. El día 3 de marzo, tras presentar algunos síntomas, se pudo confirmar que tenía COVID-19. Desde ese momento comenzó su lucha en el hospital del municipio. Y yo estuve las 24 horas del día, estaba con un médico y con un auxiliar. Cada 2-3 horas me hacían un control, hacían unas curvas de temperatura, de presión, de los gases en la sangre, todo, o sea, todo estuvo muy controlado. 28 días después llegó una noticia alentadora. Su cuerpo está libre del virus, aunque permanece bajo control desde su casa. Pues yo me siento bien, yo me siento perfectamente bien. No presento fiebre, no presento nada de esos síntomas. De vez en cuando sí me da una tos, pero pues según lo que me dice el médico es normal porque yo vengo de una neumonía. El hombre estuvo hospitalizado y posteriormente pudo salir hacia su vivienda, donde terminó la recuperación en aislamiento. Y es un paciente que evolucionó satisfactoriamente desde su estancia hospitalaria, que por su evolución clínica en el momento del ingreso se le entregaron recomendaciones y unas instrucciones con unos signos de alarma, que viene evolucionando satisfactoriamente en su casa. En el Valle del Cauca se han reportado hasta el momento 116 personas con COVID-19. Es importante recordar que 4 de los integrantes de la familia que permanecían junto a este hombre resultaron negativos ante la prueba de COVID-19. Esa es la información que se registra desde Cali. Lina Vera, Noticias Caracol. Unas 2 minutos de la tarde, el gobierno anunció un plan de choque para combatir el COVID-19 que ya anda libremente por las calles colombianas. Esta es la etapa de mitigación, que no es directamente a personas que se sabe que están infectadas por el coronavirus, sino a cualquier persona. La atención de salud se centra en ellos, en los que pueden ser portadores sin saberlo. Con el anuncio del gobierno de que Colombia entra en la fase de mitigación porque el virus del COVID-19 ya está circulando libremente, el ministro de Salud hizo varios anuncios. Primero, llamado a la calma. Yo no quiero que tengamos los colombianos una visión de que esta es una fase negativa, que tiene una connotación siniestra. Simplemente es una etapa más en el proceso natural de trabajo y contención. Con el reconocimiento de que el virus circula en la comunidad, viene el segundo anuncio. Desde las EPS, desde las IPS, el esfuerzo se concentra en identificar personas que tengan síntomas respiratorios. Los que siempre hemos mencionado, rinorrea, moco nasal, fiebre, mal estado general, y todos estos signos, identificarlos y llevarlos a tener un diagnóstico lo más preciso y lo más adecuado posible. El tercer anuncio, explicó el ministro, busca que las medidas adoptadas en la fase de contención se mantengan. Dentro de esta fase de mitigación tendremos un tiempo que continuaremos obviamente en el proceso de aislamiento preventivo, de cuarentena general, y dentro de esa etapa seguiremos manteniendo y tratando de mantener la curva, obviamente lo más plano posible. Dice el ministro que el gobierno ya había preparado medidas para enfrentar la libre circulación del virus del COVID-19, pero además el ministro destacó que Colombia logró demorar la llegada de la fase de mitigación en comparación con otros países, lo que significa que el proceso de contención, es decir, la entrada del virus, funcionó mejor que en otros países. En Brasil y Perú, por ejemplo, entraron en la mitigación hace 11 días, cuando reportaron también la libre circulación del COVID-19.
Las instituciones de educación privadas pidieron la ayuda del gobierno nacional para afrontar la crisis económica generada por el COVID-19. Le pidieron al Ejecutivo un salvavidas para garantizar el derecho al trabajo de cientos de educadores y trabajadores administrativos en el país. Los colegios privados no se escapan de la crisis económica generada por el COVID-19. Esta carta enviada al presidente de la República evidencia la difícil situación que enfrentan 9.500 colegios privados que piden ayuda del gobierno. Una de ellas es una línea de crédito preferencial que permita cubrir a los colegios privados los egresos por el pago de nóminas, seguridad social, servicios públicos, tributación y cuotas de créditos bancarios. Somos 200.000 funcionarios repartidos entre docentes, administrativos, mantenimiento, etcétera, más unos 200.000 proveedores, es decir, 400.000 familias que dependemos del pago directo de los padres de familia, y que cuando ellos cesan esos pagos ante esta coyuntura, pues nos dejan manicruzados sin poder pagar nóminas, seguridad social, servicios públicos y lo mismo los impuestos y los créditos bancarios que hemos asumido. Las instituciones privadas que enseñan a más de 1.950.000 niños y jóvenes aseguraron entender la situación que atraviesa el país por la pandemia, pero pidieron ayuda para garantizar el derecho al trabajo. El mensaje no fue solo al gobierno, sino también a los padres de familia que hoy han dejado de pagar las mensualidades. Este es el momento de reconocer la importancia de la educación privada, el darnos una mano, en solidarizarse con nosotros y no dejar abandonadas a 400.000 familias que dependemos directamente de su pago. Los colegios privados piden suspender durante la vigencia de la emergencia sanitaria el cobro de servicios públicos para fiscales e impuestos nacionales, departamentales y municipales. También otorgar a las familias que así lo requieran un seguro de pensión escolar para atender el pago de los contratos de matrícula suscritos con esas instituciones. Y los jardines infantiles privados no están exceptos de esta situación tan complicada. Los directores de algunas de estas instituciones están pidiendo ayuda, porque no solamente los niños no están yendo ahora a las clases, como bien lo sabemos a nivel nacional, sino que los padres están enfrentando complejas situaciones económicas. Así lucía el jardín infantil Gepetto hace 15 días. Y así luce ahora, como la mayoría de los jardines infantiles privados del país, que acatando la orden que prohibió las clases presenciales por el coronavirus, han optado por hacer clases virtuales. Hemos tenido que llegar a los hogares a través de las aplicaciones y trabajar con nuestros estudiantes a nivel de guías y de trabajo en casa. Pero los directores de esos jardines han empezado a sentir el rigor del retiro de los estudiantes porque sus padres han resultado afectados económicamente por la cuarentena. Muchos padres han manifestado que no tienen cómo pagar la pensión, pues se han quedado sin trabajo. En mi situación se encuentran muchos padres de familia en este momento que van a tener que retirar sus hijos del jardín y tenerlos el resto de año en la casa. La situación se complica porque los rectores no tienen cómo pagarles al personal de aseo, a las cocineras o a los profesores. No contamos en este momento con los recursos necesarios para tener en cuenta para seguir laborando. También generamos empleo a prestadores de servicio como profesores de música, educación física, a las nutricionistas, a las psicólogas y demás terapeutas que nos acompañan. Por eso algunos jardines infantiles han flexibilizado el pago de pensiones y eliminado servicios de alimentación y rutas escolares, pero no todos los jardines privados han actuado así. Algunos padres denuncian algunos abusos. Porque nos está pidiendo que paguemos pensión, alimentación, ruta extracurricular este mes de marzo. Y nos está pidiendo que paguemos pensión y alimentación completa del mes de abril. Algunos colegios les han enviado una carta a los padres en la que les piden ser solidarios o de lo contrario son libres de retirar a los estudiantes. ¿Dónde está su solidaridad con nosotros como padres? Con las familias cesantes que también estamos afectados. Noticias Caracol consultó al Ministerio de Educación que a través de su Departamento de Comunicaciones aseguró que trabajan en un paquete de medidas para darle solución a esta situación. Transmilenio a partir de hoy operará rutas preferenciales para los profesionales de la salud. Se trata de 11 rutas que facilitarán el rápido desplazamiento de quienes se enfrentan a la emergencia del coronavirus en Bogotá. Freddy Guerra, ¿cuáles serán las rutas con mayor demanda?
Catalina, serán 12 hospitales los beneficiados con estas rutas preferenciales y funcionarán así. Por ejemplo, los buses zonales o los alimentadores llegarán hasta las puertas de estos 12 hospitales para que las personas que trabajan en salud médica pues lleguen a sus hospitales de puerta a puerta. Pero ¿cómo funciona y cuáles son los hospitales donde llegarán estas rutas preferenciales? Veamos el informe. Steven Sandoval es enfermero jefe del Hospital Cancerológico de Bogotá. Steven asegura que hay veces que cuando se sube al bus lo discriminan, cree que por su trabajo está contagiado con coronavirus. Siempre se siente un poquito como el aislamiento de las personas, porque saben que uno sale de una institución de salud, saben el riesgo que uno está expuesto al día a día y pues por ende es también entendible por parte de ellos, ¿no? A Steven le parece una gran idea para la operación de rutas preferenciales de Transmilenio para quienes trabajan en clínicas y hospitales. Creo que inicialmente nosotros somos los que estamos expuestos el día a día con nuestro trabajo, con nuestras funciones, con el personal médico y clínico, por ende sería un servicio muy oportuno en estos momentos. Los buses se desplazarán por la ciudad y priorizarán sus paradas muy cerca de los centros hospitalarios, así quedó establecido luego de un estudio de demanda efectuado por Transmilenio y la Secretaría de Salud. 11 rutas que benefician a 12 hospitales en la ciudad. Estas rutas operarán desde las 4:30 de la mañana hasta las 10 de la noche y estarán principalmente enfocadas en 3 horarios: 7 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. Según este estudio, los hospitales que cuentan con buses especiales para personal médico son Hospital Instituto Nacional de Cancerología, La Samaritana, Hospital de Kennedy, Hospital Simón Bolívar, Clínica Corpas, Fundación Santa Fe de Bogotá, Hospital Universitario, Clínica San Rafael, Hospital San Ignacio, Hospital El Tunal, Hospital Medicen, Hospital La Victoria y Hospital de Engativá. Para el Hospital Temporal de Corferias se implementaría una ruta cuando se habilite como punto de atención médica. Otro de los mensajes claros por parte de las autoridades es que no discriminemos a los médicos, enfermeras que trabajan día a día por nosotros, pues ellos están arriesgando su vida y también se protegen para subir también a los buses de Transmilenio, a los buses del SITP. Entonces ellos siempre cuando están en los hospitales están bien protegidos. Freddy Guerra, Noticias Caracol. Buenas tardes, 1:11 de la tarde, hora de saber lo que sucede en el mundo con esta pandemia. Con más de 44.000 muertos y 887.000 personas contagiadas con COVID-19, la ONU hizo hoy un llamado a la solidaridad de los países y a pedir una respuesta multilateral coordinada que se calcula puede llegar a equivaler al 10% del Producto Interno Bruto mundial. El secretario general de ese organismo, Antonio Guterres, calificó lo que sucede como la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Es una combinación, por un lado una enfermedad que representa una amenaza para todos en el mundo y segundo porque tiene un impacto económico que traerá una recesión que probablemente no tenga paralelo en el pasado reciente. La combinación de los dos hechos y el riesgo de que contribuya a una mayor inestabilidad y conflictividad nos hace pensar que esta es la peor crisis más desde la Segunda Guerra Mundial y que necesita una respuesta más fuerte y más efectiva que solo es posible en solidaridad. A propósito de la ONU, la FAO, el organismo que maneja el tema de la alimentación en el mundo, acabó de advertir sobre el riesgo, además, de una crisis alimentaria mundial que podría, por supuesto, complicar el panorama. Y ahora vamos a Estados Unidos, en donde el presidente Donald Trump tuvo que echar para atrás y reconocer públicamente su equivocación en el enfoque inicial, advirtiendo que se avecinan 2 semanas muy críticas para su país en términos de pérdida de vidas humanas. Así era el diagnóstico de Donald Trump hace un mes sobre el COVID-19. Como si te diera gripa, te recuperas, te pones mejor. Así hablaba hace tan solo una semana. Estados Unidos estará de nuevo abierto y pronto para los negocios. Y así habla hoy. Quiero que todos los estadounidenses estén preparados para los días que vienen. Vamos a pasar por 2 semanas muy duras. Su viraje de la gripa y de reabrir el país el domingo de Pascua a arreciar las medidas hasta el 30 de abril es una reacción a las cifras demoledoras que los expertos de la Casa Blanca le presentaron. Sin mitigación, los modelos muestran que hasta 2 millones de personas podrían morir, mientras que con medidas de mitigación, hasta 240.000 personas.
Esto es lo que nosotros necesitamos anticipar, pero eso no significa que eso sea lo que vamos a aceptar. No hay una bala mágica, vacuna mágica o terapia. Es tan solo comportamiento. La guerra contra el virus entró probablemente en su etapa más crítica. Hoy son alrededor de 190.000 contagiados y más de 4.000 muertes en Estados Unidos. Durante este periodo de 2 semanas, la curva podría llegar a arrojar incluso 2.000 muertes al día. Perdemos más aquí potencialmente de lo que perdemos en guerras mundiales. Pese al cambio de directriz, las medidas de la Casa Blanca aún siguen siendo de carácter recomendatorio. No hay obligación de cuarentena ni tampoco restricción de vuelos domésticos. Tan solo un consejo para aquellas personas que viajen desde puntos calientes como Nueva York, de que entren en aislamiento voluntario por 14 días. Desde Washington, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Entre tanto, en Nueva York, que es el epicentro de esta epidemia en Estados Unidos, se contaron ya 391 muertes en solo 24 horas, elevando la cifra de víctimas a 1.941. La situación, como se sabe ahí, es crítica y en la Gran Manzana está Celia Mendoza, de nuestro aliado La Voz de América, para contarnos lo que sucede. Margarita, así es, aquí en la ciudad de Nueva York se siente lo que está sucediendo. Amanece de luto el día de hoy la Gran Manzana después de sobrepasar los 1.000 muertos solamente aquí en la ciudad de Nueva York. Estamos hablando de más de 1.900 en el estado y más de 83.000 personas han resultado positivas por COVID-19. El día de hoy se han habilitado 350 camas adicionales en el lugar donde usualmente se lleva en el mes de septiembre el torneo de tenis que se hace cada año. Esto muestra la necesidad de lugares y de atención para lograr atender a tantas personas infectadas. Hablamos con doctores de la sala de emergencia quienes aseguran que esto es una guerra que se está lidiando dentro de las salas de emergencia, a pesar de que en las calles hay calma y las vías, como lo pueden observar, están completamente vacías. También se han cerrado 10 parques, esto para evitar que las personas se congreguen. Esto se hizo en varios condados donde juegan niños y las autoridades aseguran que están pensando en poner medidas punitivas para aquellas personas que no cumplan con estas medidas, que se han extendido hasta el 15 de abril. Mientras tanto, se espera que en las próximas horas lleguen por lo menos 500 doctores, 250 ambulancias y más de 2.000 enfermeras. Estos son enviados por el gobierno federal para asistir en esta crisis sanitaria que sigue cobrando la vida de los neoyorquinos. Regreso contigo desde Nueva York. Gracias, Celia. Y en Brasil ya son 5.717 contagiados y 201 muertos. Ante la grave situación, el presidente Jair Bolsonaro también cambió drásticamente su discurso al ver lo que enfrenta. Pasó de calificar la pandemia como una gripita y ahora dijo que es el mayor desafío de esta generación. El mandatario brasileño subestimaba la situación hace unas semanas. Incluso aseguró que se trataba de algo menor al criticar las medidas de confinamiento implementadas por algunos gobiernos locales. En mi caso, teniendo en cuenta mi historial atlético, si resultara infectado, no necesariamente debo preocuparme. No debería sentir más que una pequeña gripa. El fin de semana pasado contrarió las indicaciones de su Ministerio de Salud. Paseó por la capital brasileña acercándose a seguidores y reforzando su llamado a romper la cuarentena. 15 estados de Brasil la han decretado, pero el mandatario no ha implementado la medida a nivel nacional. Brasil fue el primer país latinoamericano en registrar un caso de COVID-19. Los contagios fueron incrementándose, convirtiéndose así en el país de la región con más infectados y fallecidos. Ante la grave situación, Bolsonaro no pudo desconocer más la pandemia. Brasil avanzó mucho en estos 15 meses, pero ahora estamos frente al mayor desafío de nuestra generación. Mi preocupación siempre fue salvar vidas. Sin embargo, el mandatario insistió en que las medidas de prevención no pueden comprometer la economía, pero también anunció que cuidará la salud de cada uno de sus ciudadanos. El discurso transmitido en televisión estuvo acompañado por intensos cacerolazos en las principales ciudades en protesta por su postura frente a la pandemia. Esta pandemia de coronavirus ha cobrado más de 30.000 vidas solo en Europa. El Reino Unido le pisa los talones en números de contagios a España e Italia. Allí un niño de 13 años perdió la batalla contra el COVID-19. Italia y España han sido los más afectados por la crisis. Las muertes representan 3 de cada 4 en el continente.
Italia registra un aumento de contagiados a 80.572 personas y el número de muertes también aumenta, aunque en menor proporción a lo ocurrido hace una semana. Lamentablemente, hoy tenemos que registrar un número de 727 personas fallecidas. En Italia, las colas se alargaban en los comedores populares, mientras que algunos supermercados fueron saqueados. Entre tanto, la presión crece sobre el gobierno británico para que aumente los tests de coronavirus en plena propagación de la enfermedad por el país. En Gran Bretaña, el número de personas ingresadas en el hospital con síntomas de COVID-19 es de 10.767. De los hospitalizados en el Reino Unido, lamentablemente 2.352 han muerto. Este es un aumento de 563 muertes desde ayer. El más joven de ellos solo tenía 13 años. Alemania prolongará al menos hasta el 19 de abril sus medidas de restricción de contacto social para frenar la pandemia. Francia propondrá, para frenar el descalabro económico, la creación de un fondo de rescate europeo, financiado con deuda común y una duración de entre 5 y 10 años. Y ahora la gran pregunta que todos se hacen es cómo están las cosas en China, que es la fuente de esperanza. Pues ahí los esfuerzos se están enfocando en tratar de frenar nuevos picos de contagio importados desde el extranjero y sobre todo detectar pacientes asintomáticos que pueden convertirse también en un foco peligroso. Hoy, precisamente, encontraron 1.367 de estos casos. Fan Ye, desde Pekín, de nuestro aliado CGTN, nos cuenta cuál es la situación en la cuna del brote del COVID-19. En China, la vuelta a la normalidad se está llevando a cabo de forma gradual. El gobierno no quiere que durante este periodo de estabilización se produzca una posible segunda oleada de contagios. Dos son ahora los focos que más preocupan a China. Primero, los casos importados, que ascienden ya a cerca de 800 debido al aumento de ciudadanos chinos que regresan al país. Y segundo, los pacientes asintomáticos. China ha impuesto un periodo de 14 días de observación médica obligatoria a estos pacientes y a sus contactos cercanos. Y además, a partir de este miércoles, publicará el número de los casos asintomáticos que detecte. A nivel económico, el país parece recuperar su ritmo habitual, pero el gran ejemplo de esta progresiva vuelta a la normalidad es el fin del aislamiento de la provincia de Hubei la semana pasada, a excepción de Wuhan. La provincia reabrió sus carreteras, servicios de ferrocarril y rutas aéreas interurbanas e interprovinciales. Su capital, por otro lado, tendrá que esperar hasta el 8 de abril. Sin embargo, desde hace ya varios días, la ciudad ha permitido la reapertura de negocios y centros comerciales a los que sus habitantes tendrán acceso tras un control de temperatura y mostrando un código QR que demuestre su buen estado de salud. Desde Beijing se despide Fan Ye de CGTN en español para Noticias Caracol. Lo último en Noticias Caracol. 21 minutos de la tarde, mucha atención porque hay nuevo informe del Ministerio de Salud. Hay 1.065 personas en Colombia contagiadas con el coronavirus, recuperadas 39 y fallecidas 17. Aumenta en la cifra el número de personas que han fallecido y es por el caso de una mujer muy joven de 19 años en Cali con un pasado, una secuela de hipoxia cerebral. Llega Bogotá entonces a 472 casos, son en total 159 casos nuevos. Estos casos se ubican 82 en Bogotá, 32 en el Valle, Quindío en 7, Antioquia 6, Huila 6, Tolima 5, Cesar 5, Cundinamarca 4, Cauca 2, Magdalena 2, Barranquilla 2 casos nuevos, Nariño 2, San Andrés un caso nuevo, tenía solamente uno, ahora tiene 2, Santander un caso, Meta 1 y Casanare 1. Estos son los casos nuevos, repito, 159 casos nuevos, 1.065 personas con coronavirus en Colombia. 1:22, por eso insistimos, está en tus manos. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, 1:31 de la tarde, a esta hora se presentan filas en supermercados del occidente de Bogotá. Daniela Morales, ¿qué está pasando allí?
Catalina, buenas tardes. Esta es la situación que registramos a esta hora aquí en el occidente de Bogotá, en algunos centros comerciales y también supermercados de cadena. Largas filas, pero hay que decir primero que estas filas no son solamente para mercar. También han llegado personas hasta acá que necesitan realizar diferentes trámites como consignaciones, envíos y retiro de dinero en cajeros. ¿A qué se debe pues las largas filas y las personas esperando acá afuera de estos centros comerciales? Se debe a que el centro comercial ha decidido implementar todos los protocolos de salud que han impuesto las autoridades, y es que para mercar solo podrán ingresar un máximo de 50 personas. Una vez estas salgan, podrá ingresar un segundo grupo de 50 personas para así poder mercar. Sin embargo, pues también hay que decir que se encuentran todos los alimentos, las personas han salido también con todas sus bolsas y dicen que sí se están aplicando todos esos protocolos. También hay que decir que los centros comerciales han sido claros en que no se puede ingresar si no se lleva tapabocas y guantes. Es por ahora toda la información que registramos. Daniela Morales en Noticias Caracol. Y para saber qué ha pasado con los precios del dólar y el petróleo que nos impactan, saludamos a Sol Suárez. Sol, buenas tardes, adelante por el reporte. Catalina, televidentes, buenas tardes. Sí, pues los mercados financieros continúan con mucha volatilidad. Por ejemplo, hoy el dólar para Colombia cerró en 4.081 pesos en promedio. Eso significa que sube 27 pesos con respecto a la TRM de hoy, que es de 4.054 pesos. También el petróleo Brent, la referencia con las que Colombia hace pues las cuentas fiscales, los presupuestos para el siguiente año, está cayendo. En estos momentos cae el 5% y el petróleo, el barril, se cotiza a $25 por barril. También los mercados, las acciones, las desvalorizaciones se ven muy continuas tanto en Colombia y en el mundo. En Colombia el índice Colcap baja el 5.5% y la acción que está más afectada en nuestro mercado es preferencial Bancolombia, que está bajando un 12%. Nueva York, la poderosa bolsa de Wall Street, también está bajando cerca de 2.5%. Las bolsas europeas también caen 3.8%. Y toda esta volatilidad se está viendo en el mercado de hoy precisamente porque las medidas que están tomando los diferentes gobiernos en el mundo es de extender las cuarentenas. Esto significa que se acerca cada vez más la idea de una recesión económica que puede afectar, por supuesto, el mundo entero. Desde el norte de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol. Sol, gracias. 1:33 de la tarde y poco a poco Italia, que ha sido uno de los países más golpeados por el COVID-19, comienza a ver una salida. Esto por una reducción en los casos de contagio. La doctora Marcela Giraldo, que es médica residente italiana, que vive allá en Italia, colombiana pero en Italia, nos contó su historia y le hizo un llamado muy importante a todos los colombianos, a ustedes y a mí, que ahora estamos en casa. Hoy estamos pagando las cosas. La doctora Marcela Giraldo es una médico colombiana residente en Italia que desde las últimas semanas ha estado trabajando intensamente para salvar la vida de las personas contagiadas con COVID-19 en ese país. Hoy, cuando Italia empieza a ver una luz, ella hace una reflexión. Es difícil, no es fácil, digamos, convencer a los pacientes y que tenemos que estar todavía al menos un par de semanas más en casa. Están empezando ya los padres de familia a hacer mucha presión para poder salir con sus hijos, al menos al parque, a dar una vuelta, y eso algunos políticos han cedido. Hoy salió un permiso, pero la comunidad científica nos opusimos, tenemos que esperar apenas otras 2 semanas. Dice que es importante ser conscientes de la situación que el mundo vive y ante la curva del aumento de casos aquí en Colombia, señala que no nos podemos hacer los ciegos y decir no pasa nada. Hoy sabemos que cuando en China calcularon que tenían 444 contagiados, el cálculo es que tenían 27 veces más pacientes contagiados de ese número real. Entonces, no podemos absolutamente pensar que esto no va a ser con nosotros, o sea, Colombia no puede cometer ese error. Ella, al igual que otros sectores, insiste en que la cuarentena es la única medida efectiva para contener la propagación del virus. No existe vacuna, no existe medicamento que pueda prevenir la enfermedad. Así que tenemos que respetar esa medida, que es la única que existe y probada
en China y probada en Corea del Sur, donde hicieron seguramente unos avances muy importantes de contención de la enfermedad. La lucha continúa y es ardua. Los otros casos un poquito más complicados los tenemos siempre en casa, con ayuda de oxígeno si se necesita. La doctora Marcela asegura que es incierto cuánto tiempo se deba permanecer en cuarentena para salir de la crisis. Sin embargo, dice que lo único comprobado es que con compromiso ciudadano la curva de casos empieza a disminuir. Y en Florida, en Estados Unidos, en donde el COVID ha contagiado hasta casi 17.000 personas, fue ordenado el cierre de los centros de cuidado diurno de adultos mayores. Y mientras las autoridades de Florida debatían si autorizaban el desembarco de cientos de viajeros de un crucero en el que murieron 4 personas y más de un centenar presenta síntomas de coronavirus, la Guardia Costera de Estados Unidos emitió una orden para que ningún crucero con personas contagiadas desembarque en el país. La pesadilla en alta mar para viajeros y tripulantes del crucero Zaandam no termina. Ya son 24 días navegando sin rumbo fijo luego de que 4 personas murieran, por lo menos 2 por COVID-19 y casi 200 presentaran síntomas. Ahora, junto con el buque Rotterdam, al que pasaron 400 viajeros asintomáticos, se dirigen hacia Florida, en donde se espera que lleguen al filo de la medianoche de hoy. Sin embargo, la Guardia Costera de Estados Unidos ordenó a todos los cruceros que se preparen para permanecer en alta mar si tienen pasajeros con coronavirus. Más temprano, el representante de los cruceros Carnival llegó hasta la comisión del condado para pedir ayuda. Tratamos de evacuar a esta gente en Chile, en Perú, Ecuador, Panamá, en Colombia y ahora en México. Y ya en México acababa de decir que no. Hemos tratado de pasar a otros pasajeros a otros barcos en Cuba, República Dominicana, Martinica, Guadalupe, Barbados. Todos dicen no. Así es que estamos llegando al último recurso. La orden de la Guardia Costera indica a los cruceros que estén preparados para enviar a los pasajeros gravemente enfermos a los países en donde los buques están registrados. Para la mayoría de los cruceros del sur de Florida, eso significaría Bahamas. Andrea Anderson y su esposo, así como el resto de pasajeros de ambos barcos, no paran de suplicar por ayuda. Me gustaría preguntar al gobernador cuál sería su decisión si estuviera su mamá en este barco. ¿Cómo se sentiría si otro pasajero muere porque no puede recibir la atención médica adecuada? En momentos en los que la cifra de contagios aumenta significativamente en el estado, al punto de llegar casi a 7.000, el alcalde del condado Miami-Dade ordenó el cierre de todos los centros diurnos para adultos mayores a partir de este viernes. Para anticiparse a la falta de personal a la hora de atender las emergencias, el gobernador del estado también firmó una orden para que médicos y enfermeros retirados se reincorporen al servicio durante la lucha contra el coronavirus. Desde Miami, Judy Mora, Noticias Caracol. Gracias, Judy. Judy Mora desde Miami. Son muchos los compatriotas, los colombianos que se encuentran varados en otros países del mundo, bien sea porque las fronteras de esos países están cerradas o porque las fronteras de Colombia están también cerradas. Son muchas las historias. Soy Juan Carlos Gardiazabal y tengo 40 años. Hola, soy Marta Gloria García y tengo 54 años. Mi nombre es Juanita Villegas. Juanita Villegas tiene 24 años. Viajó a la India a hacer un curso de yoga con otros 2 colombianos y allí los tomó por sorpresa la cuarentena y las medidas de aislamiento. Pues ya hemos empezado a experimentar dificultad para conseguir ciertas cosas, como lo fue el gas hace unos días. Así que a pesar que teníamos lentejas y arroz para vivir, pues no teníamos el gas para cocinar. Pero no son los únicos. Juanita creó un grupo de WhatsApp donde están unos 60 compatriotas en las mismas condiciones en India, Sri Lanka y Nepal. Ayuden a regresar a Colombia porque teníamos la esperanza de regresar el 28 de marzo en un vuelo que autorizaron y a última hora nos dijeron que Colombia no autorizó el ingreso de ese vuelo. En Cusco, Perú, la situación para más de 100 colombianos tampoco ha sido fácil desde que ese país ordenó el cierre de fronteras. En este momento nos encontramos en la ciudad de Cusco. Somos adultos mayores en alto grado de vulnerabilidad. Por favor, solicitamos al gobierno colombiano que haga todos los esfuerzos posibles por tratar de solucionar esta situación y llevarnos a nuestro país. Ayuden a regresar a Colombia porque teníamos la esperanza de regresar el 28 de marzo en un vuelo que autorizaron y a última hora nos dijeron que Colombia no autorizó el ingreso de ese vuelo. En Australia la situación para los colombianos que se fueron por turismo o estudio sigue siendo asfixiante. Muchos hemos perdido el trabajo, en mi caso las pocas horas que me están dando no me sirven para subsistir.
Ante estas situaciones se habilitó este aplicativo temporal llamado Cuéntanos cómo estás, un canal en el que los colombianos en el extranjero podrán contar sus necesidades relacionadas con la pandemia del COVID-19. Este mecanismo funcionará en las páginas web de Migración Colombia y de la Cancillería. La Cancillería informó que no se está cobrando ningún tipo de monto a colombianos varados en el exterior para su repatriación en vuelos humanitarios y aseguró que no tienen ningún tipo de convenio con aerolíneas para el transporte. Cuando regresemos en Noticias Caracol, esperen, un bebé de 6 meses, es el colombiano de más... Tenemos, pero sobre todo en este momento pues es crucial. Doctora Fernanda nos cuenta por qué. Doctora, me encanta saludarla. Hola Vanessa, muy buenas tardes para todos. Sin duda es un tema clave por estos días y es el sueño. Yo sé que todo lo que está pasando tiene repercusiones con el buen dormir de absolutamente todos, de los adultos, de los niños. Así que procuremos mantener en la medida de lo posible ciertos hábitos y no caer en errores como el exceso de información justo antes de acostarse. Eso produce ansiedad y afecta el sueño. Debemos aprender a desconectarnos porque dormir bien es fundamental, no solo para el bienestar físico, sino también mental y emocional. Las preocupaciones y los cambios que han llegado de manera súbita con la pandemia impactan directamente el sueño. Por eso es necesario mantener ciertos hábitos. Mantener unos horarios regulares, es muy importante acostarse y levantarse a la misma hora y que no pase de 30 minutos entre día y día, porque nuestro cuerpo responde adecuadamente a los hábitos saludables. Segundo, es muy importante hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día. Esto nos ayuda también a regular nuestro reloj biológico. Es importante exponerse a la luz en ventanas o en balcones, porque esto mejora la producción de melatonina, así como desprenderse de todos los dispositivos con luz por lo menos 1 hora antes de acostarse. Además, recuerde que el buen dormir depende de múltiples aspectos. No comer comidas fuertes ni picantes en la noche, porque se altera la digestión, se pone más lenta y crea más dificultades para dormir. También disminuir el uso de estimulantes durante el día, café, té, chocolate o gaseosas oscuras por lo menos 6 a 7 horas antes de dormir. La ingesta de alcohol también y el cigarrillo pueden alterar la conciliación del sueño. Algunas personas consideran que el beber alcohol disminuye sus niveles de ansiedad. Sin embargo, el consumo de alcohol produce una mayor cantidad de sueño superficial y posibilidades de despertarse más frecuentemente en la noche. En cuanto a las siestas y el sueño durante el día, solamente deberíamos hacer siestas si no estamos obteniendo el tiempo de sueño suficiente durante la noche, y se recomienda hacer una siesta no mayor a 30 minutos entre 1 y 3 de la tarde para no afectar la conciliación en el sueño nocturno. Pero idealmente debemos no intentar dormir en el día, porque esto afectaría completamente nuestro reloj biológico y nos costaría muchísimo más trabajo dormir en la noche, o tendríamos despertares más temprano, lo cual aumenta la ansiedad y la depresión. procure que en su habitación no haya luz ni ruido y que antes de dormir se realicen actividades que lo relajen, como bañarse o leer, pero no ejercicio intenso. Este debe realizarse en la mañana para que no interfiera con el sueño. Por favor, cuidado con automedicarse. Los que ya están en tratamiento de trastornos del sueño, hay que mantener la medicación, la higiene del sueño y cualquier modificación, hablarla ojalá con el médico tratante. Ahora, más que nunca, debemos hacer un esfuerzo para mantener nuestros hábitos, nuestras rutinas y estar saludables. Recuerden que dormir es clave, entre otras, para las defensas, para el corazón. No busquemos fórmulas mágicas. Con cuidar nuestro sueño y seguir las demás recomendaciones de quedarnos en casa, lavarnos las manos y demás, ya estamos haciendo mucho. Doctora, gracias, y no bajar la guardia, sobre todo en este momento. 1:53, la creación de una cabina de aspersión y la desinfección de las calles en el Valle de Aburrá son algunas de las estrategias que están implementando para mitigar la propagación del COVID-19 en Medellín y su área metropolitana. Erika Zapata, ¿en qué consisten estas iniciativas? Se trata de una cabina de aspersión creada por un grupo de jóvenes empresarios para evitar la propagación del COVID-19. Principalmente fue hecha para policías, médicos e internos de las cárceles de Antioquia.
También la Policía Nacional anunció que durante los próximos días iniciará labores de fumigación y de desinfección en todas las calles de los municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá. Esta es una de las puertas de entrada a la prevención contra el COVID-19, con la que podrían contar varias estaciones de policía del área metropolitana del Valle de Aburrá. Ahora, ellos ponen las manos arriba y las armas abajo, pero para desinfectarse de los elementos contaminantes que adquieren a diario en su trabajo. Somos los policías los que estamos más vulnerables ante esta pandemia y quienes debemos de tener una mejor protección. Esta cabina de aspersión portátil fue creada por unos jóvenes en Medellín, que no solo han visitado estaciones de policía, sino que han estado en hospitales y cárceles y esperan que la idea sea replicada en varias partes de la ciudad. Ayudar a eliminar o de debilitar la capa lipídica que tiene el virus y de esta manera lo eliminamos de la ropa y de la superficie de las personas. El líquido desinfectante que sale de la estructura, además de prevenir el virus, es amigable con el medio ambiente. Esto es un proceso de mitigación, de desinfección y prevención. Eso es lo que estamos haciendo, prevención más que todo, ¿sí? Cuidar a la fuerza pública, que todo el día está expuesto. La policía también está adelantando un proceso de desinfección en las calles de los 10 municipios del Valle de Aburrá. Adecuar 4 camiones, cada uno con sus 3 tanques de 1000 litros cada uno, con los elementos necesarios. La fórmula que se utilizará para limpiar los municipios es la misma que fue usada en China para prevenir la propagación del COVID-19. La idea con esta iniciativa es evitar la propagación del COVID-19. Tengamos en cuenta que en el departamento de Antioquia van 107 casos por contagios de coronavirus y Medellín aporta un gran número de contagiados, sobre todo la comuna El Poblado. Esta es la información hasta el momento. Erika Zapata, Noticias Caracol. Erika, gracias por la información. Con una iniciativa voluntaria de estudiantes y graduados de la Universidad Nacional C de Medellín, diseñan y ensamblan caretas de protección para preservar la salud del personal médico. Ahora son ellos, el personal médico, quienes devuelven las gracias. De los aplausos por salvar vidas en medio de la pandemia, 150 voluntarios entre profesores, estudiantes de ingeniería y egresados de la Universidad Nacional C de Medellín pasaron a preocuparse por la protección del personal de la salud. Nosotros tenemos que ir a proteger a nuestros médicos, tenemos que proteger a los verdaderos héroes que están salvando nuestras vidas. Diseñaron y ahora ensamblan caretas protectoras como estas. Dotación necesaria para evitar que entren en contacto directo con las partículas que pueda difundir algún paciente. Para que todos los voluntarios que cuenten con una impresora 3D puedan fabricarlo. Luego, otra red de voluntarios se encarga de la recolección, ensamblaje, desinfección y distribución de caretas. Con recursos propios y las impresoras en 3D de la Universidad Nacional, la red de voluntarios Hacer para Salvar logró dotar de cerca de 600 caretas a 6 hospitales de Medellín y su área metropolitana. El compromiso es aún mayor ante el déficit de estos elementos en el departamento. Algunos médicos de la región que expresaron la necesidad de algunos implementos de seguridad para atender a las víctimas de la pandemia. Así surge nuestro primer reto, que es la fabricación de caretas de protección facial, ya que en la región se calcula un déficit de 2.5 millones de este dispositivo. Así, los voluntarios también están salvando vidas en medio de una crisis que busca la solidaridad de todos. Hacer para Salvar necesita apoyo de la empresa privada para la producción y distribución en masa de las caretas. 1:58, seguimos en las regiones. En Quibdó, Chocó, las autoridades tuvieron que tomar medidas drásticas ante la desobediencia de los habitantes en esta cuarentena. Ahora, los sábados y los domingos, habrá aislamiento total. Este es un informe de Andrea Estrella. Con 30.000 pesos que tenía, don Pedro pudo comprar los alimentos que faltaban para su casa. Dice que llegó al mercado porque allí los productos son más económicos, aunque reconoce que hay mucha afluencia de gente. Lo importante es que estas vainas las hagamos con precaución. Hay que tomar las medidas
porque esto va para largo. Ante la desobediencia, el alcalde de Quibdó impuso medidas más drásticas. Que en la plaza de mercado no debe haber circulación de vehículos por la carrera primera. Eso va a ser peatonal. Los negocios no deben atender a las cédulas que no le correspondan al día. De acuerdo al decreto 100 del 31 de marzo, también se ordena el aislamiento preventivo obligatorio los fines de semana, lo que quiere decir que las personas no pueden salir ni siquiera a mercar. No puede haber circulación de personas los días sábados y domingos. Esto nos invita a que nos quedemos en casa. Es la única manera de nosotros protegernos de ese virus. En lo que va la cuarentena, la policía ha interpuesto 254 comparendos de motocicletas y 194 comparendos por violar el Código de Convivencia Ciudadana. Lo que estamos buscando es tener un mayor control, a su vez hablar con la comunidad, hacerla entender de que debe en lo posible utilizar el tapabocas. Los negocios autorizados durante la cuarentena solo podrán abrir sus puertas según el decreto de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde de lunes a viernes, a excepción de las droguerías de turno. En instantes después de esta pausa tendremos lo siguiente. En Cúcuta y zona fronteriza con Venezuela está cada vez peor el estado de la... Puestos de control detienen a este biciusuario sospechoso de desobedecer la orden de aislamiento en la autopista sur. Aquí con los ciclistas utilicemos unas unidades para que hagamos lo mismo. Verificaron y encontraron que el ciclista se dirigía para su trabajo en un centro asistencial. Pero no todos cumplen la norma. Esta mañana aumentó el número de desobedientes sancionados luego que ayer se registraran 7.769 infractores. Amanecimos con 8.942 infractores. Y para reducir la cifra, entró a operar un bloque especial que llamaron los cazainfractores. Para que estén revisando aquellos lugares donde hay aglomeración de personas y llegar con nuestros hombres a hacer los respectivos comparendos. Los cazainfractores también se apoyan con varios drones distribuidos por Bogotá para ubicar a transeúntes y conductores que no cumplen con la medida para multarlos. Para el control de las actividades que se llevan a cabo diariamente. Este dron es el que llamó poderosamente la atención. Detecta en las calles la temperatura corporal de los señalados infractores. Detectar una temperatura diferencial o un cambio por la gama de colores que arroja la cámara y podemos detectar una situación anómala. De llegar a ser detectada esa persona con ese cambio de temperatura, ¿qué hacen ustedes? Lo que hacemos inmediatamente, ya es un tema sanitario, entonces nos comunicamos con las autoridades pertinentes para que puedan asistir a la persona, para que se puedan llevar a cabo los protocolos necesarios. Todos esos datos y cambios de temperatura llegan directamente a este centro de control. En este caso, obviamente, donde se encuentra la persona, pues podemos ubicar la parte de hecho del cuerpo donde presenta la mayor temperatura. También usarán este dron con perifoneo permanente de prevención. Quédate en casa. Trabajamos por la seguridad y bienestar de todos ustedes. A estos cazainfractores los apoyan cerca de 50 puestos de control distribuidos en puntos estratégicos de Bogotá. Esta estrategia de seguridad que arrancó en Bogotá dice la policía que se va a extender a otras capitales del país. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, gracias. Hay que quedarse en casa, lo dicen las autoridades en Colombia, lo están repitiendo en el mundo entero. Y el caso de Cundinamarca es bien paradójico porque la policía y el ejército han tenido que hacer un montón de operativos para que la gente realmente acate la orden. Pilas, hay que quedarse en casa. Esto es muy en serio. Todo este despliegue de policía y ejército fue necesario para que los habitantes de 8 municipios de Cundinamarca acataran la cuarentena obligatoria. Se trata de la decisión de militarización que tomaron las autoridades departamentales ante el incumplimiento del aislamiento. Los pelotones que la 13ª Brigada ha dispuesto para que refuercen cada uno de los municipios con operativos como el que ustedes vieron ayer, que son más de 25 vehículos de policía y ejército haciendo patrullaje por las vías principales de esas ciudades. Los patrullajes se harán de manera conjunta entre policía y ejército en varias zonas de Cundinamarca. Lo iniciamos en Girardot,
y en el municipio de Mosquera, y hoy será implementado en Facatativá, en Madrid, en Funza, en Fusagasugá y en Cajicá. Los 3 municipios donde más gente ha sido sorprendida en la calle sin justificación alguna son Soacha, Zipaquirá y Facatativá. Y en Madrid también un importante número de personas han sido vistas en las calles. Tenemos un poco más de 2.300 comparendos y más de la mitad corresponde a estos municipios. En contraste, otros municipios como Cachipay o El Peñón dan muestra de que el confinamiento puede cumplirse. En algunos lugares es la misma comunidad la encargada de mantener a sus vecinos en las casas. También hemos venido adelantando unos controles 24 horas en el municipio. En un segmento del día está la policía, en otro segmento están los funcionarios de la alcaldía y en otro la comunidad voluntaria también se ha prestado para prestar el servicio. La colaboración de los ciudadanos en denunciar a quienes estén en las calles también es clave para cuidar a la población. 2 de la tarde, 13 minutos. En Atlántico se registró el primer fallecido por coronavirus. El hombre, que tuvo complicaciones respiratorias, tenía antecedentes de diabetes e hipertensión. Carlos Toncel, ¿qué dicen las autoridades de salud? Alejandra, desde la Secretaría de Salud se ha hecho un llamado a la gente para que mantenga la calma, debido a que ya han tomado todas las medidas del caso. En torno a lo importante, señalan que es permanecer en su vivienda, cumplir con el aislamiento. Fíjese que de la mano de esto, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, decidió tomar un megáfono, salir por las calles e invitar a las personas a que permanezcan en casa y tengan fe. Después de haber sido atendido en una clínica de Valledupar por un cuadro de infección urinaria, el hombre de 52 años estuvo internado en 2 centros asistenciales de Soledad. A raíz de las complicaciones respiratorias que presentó, le tomaron muestras para COVID-19, las cuales resultaron positivas. En la UCI, en esta IPS, parece que hay problemas con el respirador y lo remiten a otra IPS, Adelita de Chara en Soledad, a la UCI. Allá, en esta IPS, en la UCI, el paciente en la dificultad respiratoria empeora y el día 27 de marzo, 3 días después, el paciente fallece. El alcalde de Soledad reiteró a la comunidad la importancia de mantenerse aislados como medida para evitar contagios. Recordó que desde el viernes pasado están llevando ayudas a los habitantes de los barrios de estratos 1 y 2. Llegaremos a todas las casas de los barrios de estrato 1 y de estrato 2, visitando casa a casa y entregándole el respectivo mercado a las familias que realmente lo requieran y lo necesitan en estos difíciles momentos que estamos viviendo. En Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo, megáfono en mano, recorrió las calles de barrios del suroccidente de la ciudad. Invitando a la comunidad a quedarse en casa, a recordarle la normatividad, pero también llevando un poquito de ilusión y esperanza a muchas personas que están sufriendo en este confinamiento. Y decirles que los estamos acompañando, que Barranquilla no los olvida. En Barranquilla y su área metropolitana, las autoridades han impuesto 2.945 comparendos por incumplir el decreto presidencial de aislamiento preventivo obligatorio. Fíjense lo importante de la medida del alcalde Jaime Pumarejo, que solo en la ciudad, aquí en Barranquilla, 1.940 personas han sido sancionadas, por lo cual hace el llamado que permanezcan en casa. A propósito, de la capital del Atlántico han sido confirmados 2 nuevos casos de positivos para COVID, con lo cual asciende la cifra a 31 aquí en Barranquilla. Carlos Toncel, San Juan, Noticias Caracol. Carlos, gracias. Y en varias ciudades del país han endurecido los controles para que la comunidad acate el aislamiento obligatorio. El pico y cédula para mercar, los patrullajes por aire y tierra y las restricciones en la movilidad hacen parte de las medidas. Este es un recorrido de Noticias Caracol. Hoy en Ibagué inició el pico y placa para motocicletas. Se esperan que 62.500 de estos vehículos dejen de transitar por la ciudad. Según el alcalde Andrés Hurtado, esta medida se toma para evitar que más personas continúen en las calles. Quien incumpla la medida tendrá que pagar una multa cercana a los 420.000 pesos. Aunque en Valledupar no se ha decretado la militarización de la ciudad, este helicóptero de la División de Asalto del Ejército Nacional realiza patrullajes para identificar los sitios de la ciudad donde hay mayor aglomeración de personas. Nos acompaña el comandante de la 10ª Brigada del Ejército, quien nos da más detalles de estos controles que se están haciendo en la ciudad. Pues sí, su Ejército Nacional, que en apoyo a la defensa de la autoridad civil, ha dispuesto en esta fase de mitigación y contención acompañar a nuestra Policía Nacional en apoyo y en coordinación con nuestros gobiernos locales.
Gracias, coronel. Y es que por violación a la cuarentena, la policía ha impuesto en Valledupar más de 640 comparendos y en todo el departamento alrededor de 1.400. El Ejército Nacional comenzó patrullaje por calles y avenidas de Montería para cumplir el decreto de aislamiento social. En coordinación con la Policía Metropolitana, están llegando a los lugares donde las personas no están respetando el quedarse en sus casas, mientras que 1.418 personas han sido multadas en el departamento de Córdoba por estar en la calle sin ninguna justificación. El gobernador de Córdoba analiza si extiende el decreto de cuarentena después del 13 de abril. Luego de confirmarse el primer caso de coronavirus aquí en la capital de La Guajira, el alcalde de Riohacha ha manifestado que se van a intensificar los operativos debido a que las personas aún no han comprendido la situación y la magnitud de ese virus. Incluso se están registrando aglomeración de personas. Los vehículos están saliendo a la calle como si no pasara nada y lo que dice la policía es que ya han interpuesto 1.274 comparendos en todo el departamento. En el departamento del Quindío ya son más de 1.300 las personas sancionadas por incumplir con la medida de aislamiento preventivo. En Armenia son más de 1.000, por eso se van a endurecer las medidas y se aplicará a partir de este jueves 2 de abril la medida de pico y cédula. Las personas solamente van a poder salir a comprar víveres, medicamentos o hacer vueltas de banco con el último dígito de su cédula, empezando por el 1 y 2 este jueves y así sucesivamente hasta el 12 de abril. 2 de la tarde, 18 minutos. Hay alarma en Cúcuta por un paciente con coronavirus que fue atendido por el sistema de salud y operado por otra enfermedad sin saber que también tenía el virus. Paola Tarazona, ¿cómo es el caso? Precisamente se trata de un paciente que fue confirmado el día de ayer en el municipio de Puerto Santander. Hablamos con él y nos manifiesta que no se cumplieron los protocolos por parte de las autoridades sanitarias. Dice que la noticia lo sorprendió mientras se encontraba en su vivienda en la recuperación de esta cirugía. El paciente ingresó el pasado 22 de marzo al Hospital Erasmo Meuz de Cúcuta. Fue operado de apendicitis y después de la cirugía presentó inflamación en los pulmones. Los médicos emitieron este diagnóstico. Se interpreta cuadro respiratorio con edema pulmonar de origen no cardiogénico hidrostático. Ya resuelto, prácticamente se descarta la posibilidad de COVID-19. Sin embargo, se realizaron exámenes especializados que fueron enviados a Bogotá. Mientras tanto, el hombre fue dado de alta, pero días después le confirmaron que tenía coronavirus. Me fueron a llamar al Ministerio de Salud que yo salí positivo para COVID. Bertale, a mí me asombra esa respuesta, porque yo me siento sano, yo me siento súper fino, súper bien. Y bueno, me preguntaba con que yo tuve acercamiento. Yo le digo con mi cuñado, con unos vecinos al frente que me dieron a visitar porque yo fui operado. Y yo le paso los datos al Ministerio de Salud, cuáles son los vecinos de acercamiento que me dieron a visitar para evitar este virus. El caso alertó a su familia y a todo el personal médico que atendió al paciente por otra enfermedad. Existe la angustia, la intranquilidad y exigimos al gobierno departamental y al gobierno y a la administración del Hospital Universitario Erasmo Meuz que se le realice de inmediato las pruebas a todos los compañeros que tuvieron posible contacto o estuvieran en la atención de este paciente para descartar si están o no contagiados con el virus. El hombre permanece aislado y teme que sin saberlo haya contagiado a otras personas. Tanto el paciente como el personal médico están a la espera que se les practiquen estos exámenes, ya que esta persona era asintomática. Informó desde Cúcuta Paola Tarazona, Noticias Caracol. Gracias, Paola, por la información. El paciente más joven con COVID-19 está en Nariño. Se trata de un bebé de 6 meses de edad que permanece hospitalizado en Pasto y en las próximas horas será trasladado a un centro asistencial de baja complejidad. David Sánchez, ¿cómo avanza la recuperación del bebé? Buenas tardes. Las noticias desde Nariño son alentadoras, ya que este pequeño de solo 6 meses de edad se está recuperando satisfactoriamente aquí en el Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto, después de ser trasladado con un cuadro respiratorio bastante complicado, pues gracias a los tratamientos empieza a evolucionar y será trasladado a un dispositivo de baja complejidad en las próximas horas.
El pequeño de tan solo 6 meses de edad habría contraído el COVID-19 por contacto con su abuela, quien llegó a Tumaco procedente de Esmeraldas, Ecuador. Por complicaciones respiratorias, el bebé fue trasladado a Pasto, donde se recupera de manera satisfactoria. Fue remitido como urgencia vital del Hospital San Andrés de Tumaco, con diagnóstico de bronquiolitis aguda, neumonía y sospecha de contagio COVID-19. Actualmente, el paciente se encuentra estable en su condición clínica. Según el hospital, el menor fue atendido cumpliendo todas las instrucciones para evitar el contagio. Sin embargo, hay personal médico aislado a la espera del resultado de las pruebas de coronavirus. Al no saber inicialmente sobre la sintomatología, tenemos un contacto que entra también en aislamiento. En este momento podríamos decir que tenemos un contacto positivo del personal de salud con este caso. La mamá del bebé, una joven menor de edad, se encuentra aislada junto con el pequeño, a la espera del resultado de la prueba de COVID-19. Mientras tanto, las autoridades monitorean a otros familiares. Son 9 personas. Esto tenemos que tomarle muestra a todos, absolutamente todos. Después de hacer la toma de muestra, estas personas deben entrar en un proceso de aislamiento en su hogar. Ya les hemos hecho entrega de la ayuda humanitaria. El caso más joven de COVID-19 en el país se recupera satisfactoriamente y se encuentra fuera de peligro. Las autoridades esperan realizar una nueva prueba para informar su total recuperación. El bebé de 6 meses será trasladado precisamente a otro puesto de salud aquí en la ciudad de Pasto para que siga guardando la cuarentena. Mientras tanto, las autoridades insisten en el cerco epidemiológico y la necesidad de que toda la población en el departamento de Nariño permanezca aislada en sus casas. Desde Pasto, David Sánchez, Noticias Caracol. David, gracias. Y en Cali hay preocupación por el número de feminicidios que se han registrado este año. A ese ya inquietante panorama se suman los problemas de convivencia que también se han registrado durante esta cuarentena. Cindy Rodríguez, ¿cuántos feminicidios se han presentado este año? Ana Milena, buenas tardes. Son 10 casos en lo que va del año, es decir, estos 3 primeros meses, pero solo en cuarentena ya van 2 feminicidios, y eso sin contar la muerte violenta de una adulta mayor ayer. Es decir que así las cosas tendríamos 3 homicidios de mujeres en lo que va de la cuarentena. En medio de la cuarentena y al interior de la casa en la que convivían María y Jaime, un par de esposos de 83 años de edad terminaron muertos. Según las autoridades, en medio de un hecho de intolerancia, el hombre le propinó un disparo mortal a su esposa y posteriormente se quitó la vida. En donde se asesina a una adulta mayor, al parecer por su propia pareja, quien también creemos que resulta o termina suicidándose. El homicidio de la adulta mayor se suma a otros 2 feminicidios registrados durante la cuarentena en Cali, donde este año ya se han presentado 10 casos de muertes de mujeres víctimas de este delito. Hemos visto en los últimos días pues la lamentable situación de feminicidios que se ha presentado en la ciudad de Cali, de manera que es bastante probable que la cuarentena tenga mucho que ver con el incremento de situaciones de violencias y que exacerban y llegan hasta la expresión más salvaje, que es el feminicidio. Las autoridades departamentales advierten que el confinamiento obligatorio se ha convertido en un detonante para la violencia de género, ya que en muchos casos las víctimas conviven con sus agresores y por esos días se encuentran encerradas con ellos. Necesitamos de las mujeres que están viviendo en estos momentos algún tipo de violencia, del familiar, del vecino que está escuchando que se está maltratando o se está generando algún tipo de violencia en sus casas o enseguida. Con la campaña No Corones la Violencia, las autoridades hacen un llamado para que los ciudadanos busquen ayuda antes de verse inmersos en situaciones de conflicto que puedan desencadenar actos violentos y a denunciar en la línea nacional 155 si estos hechos llegan a presentarse. Las líneas de la Subsecretaría de Género en Cali ya han recibido 39 llamadas de mujeres que denunciaron sentirse en peligro. De ellas, 23 necesitaron la activación de una red de apoyo por su seguridad. Desde Cali, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol.